Le invito a toda la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le invito a que busquen en sus Biblias en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7 y versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. En la medida que lo encuentren, se ponen en pies, en reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Leamos solamente el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, tu palabra ha sido leída, Señor. Le pido en esta hora, Señor, que me dé virtud, Señor, que respalde con su presencia esta palabra que usted ha colocado en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, para que tu iglesia, tu pueblo pueda ser muy, pero muy edificado a través de ella, Señor. La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. No hemos alimentado, Señor, físicamente, pero ahora viene el alimento, la vianda espiritual, Señor, la cual nos puede hacer salvo y sabio, Señor. Oh Padre, yo te pido que todo aquello que nos glorifica tu nombre en esta noche sea reprendido, Señor. Si alguien ha llegado enfermo por tu palabra, sea sano. Si alguien ha llegado, Señor, decaído, desmotivado, por tu palabra reciba fuerza, fe, expectativa, esperanza, Señor. Oh Señor, si alguien, Señor, está, Señor, en decaimiento espiritual, por tu palabra se correccione, se corrija su vida, sus pasos y su camino, Señor. Respalda con tu presencia este mensaje, porque nosotros somos humanos, somos frágiles, Señor, somos imperfectos, pero el perfecto de los perfectos está en esta noche, en este lugar. El Rey de Reyes está en este lugar, el Señor de Señores está en este lugar, y pedimos el auxilio, la maestría, la asistencia gloriosa de tu presencia en nuestro medio, Señor, y prometemos darte la gloria que solamente corresponde a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. El tema que hoy día, hermano, voy a predicar es un tema que el Señor me dio, que se llama el predicador y la palabra de Dios. Y justo cuando el Señor me dio esta palabra, empecé a preparar un librillo, hermano. Todavía no lo termino, pero lo estoy haciendo porque estoy pensando en la iglesia. Así que después vamos a sacarle copia, hermano, y un librillo muy interesante, hermano, para que nosotros podamos instruirnos en la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, hermano, en el versículo que leímos, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, da como una condición: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hoy día, hermano, lo que Dios me invita es predicar del predicador y la palabra de Dios, o la sana doctrina. Estamos viviendo en tiempos difíciles de mucho engaño, apostasía, en el cual los predicadores de hoy en día tienen cada vez más compromiso con los hombres y menos compromiso con Dios. Quizás sea por temor, por avaricia, la búsqueda de los aplausos, los placeres, el pecado, lucro, o por un falso y erróneo concepto del amor de Dios dentro de sus atributos. Cualquiera que sea el caso, la palabra de Dios, el Señor predice o profetiza que en el último tiempo se levantarán falsos maestros y falsos profetas, aduladores, que alimentarán el ego y las concupiscencias de sus oyentes, acarreando para sí y para lo que los oyen destrucción repentina. Ante tal escenario que hoy se nos presenta en la iglesia moderna, en sus púlpitos, tarimas, plazas, casas, etcétera, ¿cuál debe ser la postura que debe adoptar el creyente, predicador bíblico y de sana doctrina? Esa es la pregunta.
Gracias a Dios que en su palabra se nos advierte y se nos prepara a denunciar con valentía y prestar defensa en estos últimos tiempos de la iglesia sobre la faz de la tierra. Y así ayudar a que muchos de estos hermanos sinceros huyan del error, de las prácticas diabólicas y herejes de estas pseudos iglesias. Por esta razón el hombre y la mujer de Dios deben estar muy preparados, con un corazón sensible a la voz de Dios, en santidad, oración, lectura diaria de la palabra, ayuno y consagración. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo, hermanos, tiempos en los cuales el hombre se está desviando. Y hoy día, hermanos, vamos a conocer cómo debe ser el hombre de Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo debe ser el hombre de Dios? ¿Cómo debe ser la mujer de Dios? ¿Y qué palabras debe entregar en estos tiempos tan complicados y tan difíciles? Estamos en tiempo urgente, hermanos, donde hay que predicar estos mensajes. Primero que nada, antes que el predicador predique, hermano, debe tener una convicción segura de la naturaleza de la palabra. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra que predicamos? ¿Cuál es la naturaleza de esta palabra que nosotros anunciamos? ¿Qué creemos de esta palabra? ¿Qué es lo que sabemos de ella? ¿Qué es lo que pensamos de ella? ¿Cuál es la fe que tenemos en esta palabra? En primer lugar, parte con una pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra de Dios? ¿Quién la inspiró? La respuesta es que la palabra de Dios es inspirada por Dios a través de su Espíritu y es segura. Y esto lo dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día de la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es el Evangelio según San Yo, no es el Evangelio del cual yo opino, yo pienso, yo creo. El Evangelio que nosotros debemos predicar debe ser un Evangelio escritural, apegado a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es de interpretación privada, sino que se interpreta con la misma Escritura. Hay algunos que dicen yo opino, yo pienso. Eso no sirve, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Hay religiones que dicen que la palabra no es inspirada por Dios, que tiene un poquito de humano y un poquito divino. Pero en mi Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Pero para qué? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra, de acuerdo a su naturaleza, ¿cómo es? ¿Cómo creemos que es? El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la palabra del Señor y nuestra vida ha cambiado? Ya no hacemos lo que antes hacíamos, ya no vivimos como antes vivíamos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor hace sabio al sencillo. A lo mejor nadie daba ningún valor hacia nuestra vida, pero hubo uno que pagó con su sangre en la cruz del Calvario y nos dio una sabiduría que no es cualquier sabiduría, sino que es una sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría no se puede comprar con oro ni con plata, sino que Dios mismo la pagó con su preciosa sangre. El apóstol Pedro habla de 4 cosas preciosas, y dentro de las 4 cosas preciosas dice la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto creen que esta sangre es preciosa? Alabado sea el nombre del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Usted no puede entristecerse cuando escuche la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios alegran el corazón. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántos estaban ciegos? Pero escucharon la palabra de Dios y sus ojos fueron abiertos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. La palabra de Dios es verdad. No hay que titubear, hermano. No hay que adornar. La palabra de Dios es verdad. Mire, ¿y qué es lo que produce esta palabra? Dice, deseables son más que el oro. ¿Cuánto desea la palabra del Señor más que el oro? Yo creo que algunos no la desean más que el oro porque tienen muchas otras cosas y no tienen Biblia. Pero la palabra del Señor es que desearla más que el oro. Porque es la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Y más que mucho oro afinado. ¿Usted sabe cuánto cuesta el oro afinado? Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Así es la palabra del Señor. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, hermano, en escuchar esta palabra hay un gran premio. ¿Cuántos lo creen así? Ahora voy a sentar base. ¿Quiénes son los que oyen la palabra de Dios? La Biblia en Juan 8:47 dice lo siguiente: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. O sea, todo aquel que oye la palabra de Dios es de Dios. Sea reprensión, sea leche, sea alimento sólido. Si usted es de Dios, va a oír la palabra de Dios. Y si no quiere oírla, es porque no es de Dios. En Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hay muchos que son confrontados con la palabra de Dios, se ven todas sus deficiencias, pero cuando salen de este lugar, cuando escuchan la palabra de Dios, después se van y se olvidan de lo que Dios le habló. ¿Por qué? Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y los que no son de Dios no la van a oír. Usted puede gritar, puede hablar suave, puede hablar con amor, puede hablar con alegría, con contentamiento, pero si esta persona no es de Dios, no lo va a oír. Pero si es de Dios, se va a gozar, se va a alegrar, va a adorar, va a saltar, va a bendecir. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dice la Biblia que el buen pastor llama a sus ovejas y las ovejas lo oyen y lo siguen. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está allí porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Y en su nombre significaba estar abriendo la escritura en el pueblo judío. O sea, cuando usted habla de Dios y habla de su palabra, Dios está en medio. Eso no hay duda. No hay duda de eso. Incluso dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que Él está, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo le pregunto algo: ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí en esta noche? Debemos creerlo, hermano, con todo nuestro corazón. Ahora nos metimos en un terreno un poquito más complicado. ¿Cuál debe ser la conducta del heraldo al predicar? ¿Cuál debe ser la conducta del predicador al exponer la palabra? La palabra predicador viene del término predicare, que significa el que convoca. No solamente un predicador es alguien que está en un púlpito. Una persona que está en la calle y convoca es un predicador que habla del evangelio. La palabra predicador viene de predicare, del latín, que significa convocar, llamar. ¿Y cómo debe ser la conducta? El primer punto en 1 Corintios 16:13 dice: velad y estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. El predicador de Dios, entiéndase, para hombre y para mujer, debe ser varonil. Y esa palabra se traduce como valiente. Debe ser un hombre y una mujer valiente. No debe pensar con cobardía. ¿Sabe qué? Que un predicador nunca debe pedir disculpas por el mensaje, porque este predicador está convencido que el mensaje se lo dio Dios. Por tanto, nunca debe pedir disculpas. Por el contrario, debe predicar con autoridad la palabra del Señor. Debe ser varonil, valiente. Ningún afeminado se puede subir al púlpito. Escuche bien, ningún afeminado se puede subir al púlpito, porque los afeminados y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No se puede subir un corrompido, un homosexual, un travesti. Hay iglesias donde hay pastores lesbianas, pastores travestis. Eso no se puede permitir en la casa de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el que es santo se santifica aún más. Y la Biblia dice que los que se echan hombres con hombres y mujeres con mujeres son abominación delante de Jehová. Dios los aborrece, los repudia.
Este mensaje no es soportado por muchos porque es un mensaje directo, frontal. Este mensaje no necesita adorno porque Dios es el que se encarga de convencer al pecador. Nosotros necesitamos donar el mensaje, tenemos que predicarlo como está escrito y Dios hará la obra. Dios cambiará, Dios transformará, Dios levantará. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que predicar, hermano. No se olviden que Cristo viene pronto. No se olviden que Cristo viene pronto. No hay que olvidarse de que Cristo viene pronto. Hay que portarse varonilmente, con valentía. Leímos recién, Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Le dije al principio que hay mucha gente que busca que la iglesia, la hermandad se sienta cómoda, se sienta grata, quiere adornar las palabras. Usted no necesita adornar la palabra, hermano. No necesita adornar la palabra. Entienda que los que son de Dios oyen las palabras de Dios, no la adornen. Predíquela con entusiasmo, con fervor, con ahínco, con valentía. El predicador de Dios debe predicar en todo tiempo. En 2 Timoteo 4, 1 al 8 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Mire, ¿por qué le manda? Porque vendrá un juicio. ¿Cuántos saben que vendrá un juicio? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vendrá un día donde Dios separará a los cabritos de los corderos. Llegará un día donde Dios arrebatará su iglesia. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Maranata, que Cristo viene. 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 Estamos en tiempo de apostasía. Hay que predicar la palabra. Dice: predique íntes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Doctrina es didascalia, que significa enseñanza, instrucción. Habrá gente que no soportará la sana doctrina. ¿Cómo que predican esto de santidad interna y santidad externa? ¿Cómo que predican esto de no vestirse de manera inmoral? ¿Cómo que predican esto de no usar palabras soeces? ¿Cómo que predican esto de no escuchar música mundana? ¿Cómo que predican esto de ayunar, de orar y de consagrarse? Hay algunos que no sufrirán la sana doctrina. ¿Usted quiere saber la respuesta por qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conmoción de oír, le picará el oído, querrán escuchar. ¿Y qué dirán? Se amontonarán. O sea, ni siquiera ellos lo buscarán, sino que los maestros, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y concupiscencias, pasiones desordenadas. Hay maestros que buscarán a esta gente pecadora para hablarle, hacerle cariñito en el lomo, hacerle cariñito en la oreja. Pero usted y yo debemos predicar la palabra de Dios, debemos predicar la palabra de Dios y decirle a la gente que se arrepienta porque Cristo viene. ¿Y qué dicen? ¿Y qué harán ellos? Y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído. Hay gente que dice: no, esto no lo puedo escuchar. No, estos son legalistas, estos son moralistas. Estos se quedaron en el siglo pasado. A mí ya me lo han dicho en el Facebook por publicar cosas en contra de homosexuales. Retrógrada, anticuado. Me dicen que soy cavernícola. No me interesa. Porque este cavernícola un día, si sigo predicando y sigo esforzándome, estaré en el reino con mi Dios. Y los que predicamos esta palabra y sufrimos la sana doctrina, estaremos en el cielo con el Señor. Y luego moraremos en el cielo nuevo y tierra nueva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. A los cuentos. Ay, hermanito, es que yo fui llevado al quinto cielo, hermanito. Ay, corramos para allá a escuchar a esta persona. Ah, que yo estuve 3 días muerto y resucité. Él es el ungido, ahí está, ahí está. No, hermano, usted se encuentra con el Señor en su palabra. Se encuentra con el Señor en la oración, en el cuarto secreto. Encuentra la sanidad en un rincón de humildad, con su rodilla doblada, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Oh, la gloria de Dios está aquí, hermano, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Oh, alabado sea el nombre del Señor, yo siento la gloria de Dios, siento el respaldo
santo es tu nombre. Pero tú, ¿qué dice la Biblia? Pero tú sé sobrio. Sobrio, hermano, sobrio. No importa que lo digan viejo anticuado. Sobrio, hermano, sobrio. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Cuántos han sido afligidos aquí? A ver, que levante la mano. ¿Cuántos han tenido aflicción aquí? Sopórtela, hermano. Sopórtela, hermana. Sopórtela porque vendrá un premio. Soporta la aflicción. ¿Y qué dice? Haz obra de evangelista. Predica la palabra, hermano. Predica la palabra antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Y cumple tu ministerio. ¿Cuántos aquí quieren dones, quieren ministerio, quieren llamado, servicio? Cúmplelo, hermano, hermana. Dios te pedirá cuenta. Cumple tu ministerio. Oh, cesaron los amén, ¿ah? Cesaron los amén cuando le dijeron cumple tu ministerio. La iglesia del Señor tiene que cumplir su ministerio. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su ministerio? Cúmplalo. Alabado sea el nombre del Señor. No estoy adornando, estoy citando la palabra de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Mire lo que dice este precioso pasaje del apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo murió decapitado. Aleluya, pero mire. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Cuánto podremos decir eso? He guardado la fe. Hay que guardar la fe, iglesia. Hay que guardar esta fe, esta doctrina. Por lo demás, mire, me está guardada la corona de justicia. Hay una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Te está preparada una corona, iglesia. Predicar en todo tiempo, entonces. Ahora, hermano, hay que predicar todo el consejo de Dios. Daba el ejemplo que hay hermanos cuando abre la Biblia, dice los adúlteros. No. Señor, este no es tu mensaje. Voy a hablar de nuevo para que me dé otro mensaje. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Hechos 20, de 19-27? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eso era los sufrimientos del apóstol Pablo. Y terminando el versículo 27 del capítulo 20 de este mismo libro, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El predicador de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios debe predicar todo el consejo de Dios. Todo. Donde habla de los pecados que usted no quiere nombrar, todos. Una vez prediqué en un lugar y prediqué en contra de adulterio. Las personas se molestaron, pero yo no puedo rehuir de todo el consejo de Dios, porque yo estoy llamado para predicar el Evangelio, yo estoy llamado para predicar la Escritura, y hay una cuenta que tenemos que dar los predicadores delante de Dios, y el Señor me dice: predica todo el consejo de Dios. El predicador debe usar bien la palabra. El 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay que estar aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. El predicador de Dios no usa la palabra a su acomodo. El predicador de Dios no acomoda la palabra a sus pecados, sino que predica la palabra bien. La predica como corresponde, usa bien la palabra de verdad. Y estamos en un tiempo, hermano, donde muchos predicadores utilizan la palabra a su antojo. Imagínense que hay un lugar que dicen que el Espíritu Santo es madre. Porque este predicador está esmerado en formar una familia celestial. Él dice que está el Padre, que está el Hijo y que el Espíritu Santo es madre. Y crean canciones del Espíritu Santo madre. Hay otro lugar donde acomodaron la Escritura. Y a mí me impresionó, y esto está en la internet, en noticiascristianas.com igual, y me impresionó porque hay un lugar en Brasil donde se está haciendo un proyecto para poder hacer películas pornográficas cristianas, donde los que se van a relacionar en estas películas van a ser matrimonios cristianos, entre comillas, y donde van a tener
la cúpula sexual de manera cristiana, entre comillas. Y ahí los cristianos van a poder ver esta cinta para hacerlo de manera cristiana. ¿Por qué? Porque no predican de todo el consejo de Dios. Porque la Biblia dice que la desnudez delante de Dios es pecado. ¿O no? Es pecado. Es pecado. Hay iglesias que están acomodando. Hay religiones que están haciendo proselitismo. Y aquí en la iglesia han habido muchos que tienen familiares testigos de Jehová, mormones, adventistas, sabatistas, etcétera, trayendo ley, trayendo peso, trayendo carga, trayendo una serie de cosas que no están conforme a las sanas palabras y a la sana doctrina. Por eso la iglesia de Jesucristo se tiene que preparar. Ayer mismo vi un video que me dio pena, y no me dio ni siquiera indignación, sino pena, porque vi a dos cristianos siendo avergonzados por un católico por la Biblia. El católico le sacó textos fuera de contexto en cuanto a la idolatría. Le sacó el argumento del templo de Salomón que había imágenes. Le sacó el argumento de que en el tabernáculo de Moisés había imágenes. Y le dijo, en ningún momento Dios prohíbe adorar imágenes. Y los cristianos, como eran nuevecitos, no sabían qué responder, hermano. A mí me dio la pena. Me dio la pena por ello. Pero esos cristianos, por muy buenos que sean, no perdieron su fe. Y esos cristianos, por lo menos, a lo mejor no están bien preparados, pero están en la calle con su Biblia tratando de predicar el Evangelio, tratando de agradar a Dios. Y hay mucha gente amontonada en la iglesia que están llenos de letras, están llenos de palabras, están llenos de Biblia, pero no le predican a nadie. Pero la Biblia dice que tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que predicar a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Y el Hijo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, tiene que prepararse en la Escritura, tiene que estudiarla. Muchas veces criticamos a los católicos, ciertamente ellos están en el camino del error. Pero, ¿y por qué? Porque ellos seguían por lo que dice el cura. ¿Y cuántos de los evangélicos que vivía del evangelito no están leyendo la palabra, no están estudiando la palabra? Son neófitos en la escritura, no conocen la escritura. Somos la gente del libro, se nos llamaba. La gente de la palabra, pero hoy en día hay mucha pereza por estudiar la palabra. La Biblia dice, volveo a mi reprensión, volveo a la palabra. Vuelvan a la Biblia, vuelvan a la escritura, vuelvan a la palabra. Los afanes de este tiempo, hermano, nos volvemos a la palabra. Retener la palabra como está escrita. Dice Tito 1:9, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, tal, igual, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay que defenderla. En Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ay, pero ¿cómo voy a discutir con ellos? Ay, que se pueden perder, estoy haciendo el lugar de Dios. El Señor dice que hay que defender la palabra ardientemente. Yo le pregunto a usted, ¿estamos seguros de que esto es la verdad? Por eso digo la naturaleza de la palabra, es inspirada por Dios, y si estoy seguro que es verdad, yo la tengo que defender ardientemente con mi vida. ¿Cuántos la quieren defender con su vida la palabra de Dios? Yo la quiero defender con mi vida. ¿Usted la quiere defender con su vida? Hay que defender con nuestra vida la palabra de Dios, porque hay uno que ya dio su vida por nosotros. Yo estoy convencido, hermano, estoy persuadido de que esta es la palabra de Dios. Estoy persuadido de que conocí a Jesucristo y que estoy en la verdad. Porque la verdad no es una organización, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Un día se me apareció. Qué bendito ese día cuando se aparece el creyente, al Hijo de Dios. Hay que estudiarla y escudriñarla. Esto es lo que a muchos no les gusta hacer. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Hay algunos que dicen que la estudian, pero nunca enseñan a nadie. Yo sé harto la Biblia, pero nunca le enseñan a nadie. Son, como dijo un predicador una vez, son como el río del Jordán y el mar muerto. Porque el río del Jordán provee, tiene un cauce que le da, le alimenta, y otro cauce que provee. Pero el mar muerto no provee a nadie. Hay muchos hermanos mar muertos que reciben pero no dan a nadie. ¿Quién quiere ser los exclusivos? Los grandes iluminados. Aquí no hay ningún iluminado. El único digno de ser alabado y exaltado es Jesucristo el Señor.
El único que da la gracia, la autoridad, el poder, el de nuevo es Jesucristo el Señor. Aquí nadie es mayor que otro. Aquí el único mayor, el único más grande que el templo es el Señor Jesucristo. Uno más grande que el templo está aquí en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que dar testimonio, hay que vivirla. Mire, fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué dice ten cuidado de ti mismo? Y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, a usted, hermano, y a mí me van a creer cuando yo viva la palabra. Si yo predico y no hago lo que predico, los demás se van a guiar mal. Y no voy a poder salvarlo. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, ¿y cómo el hermano Fabián lo predica y no lo hace? Ah, entonces yo también, pues. La mayor autoridad de un predicador, de un hijo de Dios, de un heraldo, de un cristiano, es que lo que predica, lo practica. La mayor autoridad de un predicador es que lo que él anuncia, lo vive. Usted dirá, hermanito, ¿por qué me juzga? ¿Por qué me juzga? Es porque no está viviendo la palabra, entonces no predique lo que no vive. Hay que predicar lo que uno vive. Y lo que no vive hay que pedirle al Señor que nos cambie para después poder predicarlo con autoridad. Y eso es una gran verdad, por eso mucha gente no llega a nuestros templos, porque hay muchos predicadores que predican lo que no viven. Pero Dios trata con los ángeles de las 7 iglesias y luego con la iglesia. Dios trata con el predicador y luego con la iglesia. El predicador de Dios debe consagrarse. El predicador de Dios debe estar en santidad. El predicador de Dios debe estar en oración, de estudiar la palabra. No, si yo la estudio cuando me toca nomás. Allá usted. Pero tiene una gran responsabilidad con el cuerpo del Señor. Por eso han habido tantos grandes errores en la iglesia evangélica. Y otros reproduciendo esos errores. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan, dice escudriñarla, le exhortaba a Timoteo. Persiste en ello, hay que persistir, hermano. Ahora voy a dar de manera rápida el propósito y el efecto de la palabra en los corazones de los que lo oyen. El Salmo 19:8 dice que alegra el corazón. El Salmo 119, 11 al 1, en 1 Corintios 10, 11, dice que amonesta. Amonestar significa advertir. La palabra de Dios advierte, iglesia. La palabra de Dios en Romanos 15, 4 dice que consuela. La palabra de Dios da consuelo, iglesia. En Salmo 19, 7 dice que convierte el alma. En Hechos 20:32 dice que edifica en la fe. Porque la única manera de recibir fe es por la palabra. No es por su experiencia, hermano, no es por su experiencia, hermana. Ciertamente las experiencias son buenas, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque hay muchos que se guían por la experiencia y estos son los pseudo predicadores, los falsos predicadores que dicen yo estuve 30 días en el cielo y todos quieren estar 30 días. Yo me salí en el Espíritu y todos quieren salir en el Espíritu. No, hermano, usted tiene que intuirse la palabra de Dios y ella le va a dar fe. Alabado sea el nombre del Señor. No digo que Dios no lo haga, pero Dios lo hace a su antojo y a su manera. No como algunos que dicen que salen constantemente al cielo. No, Dios cuando quiere sacar a alguien, Dios cuando quiere hablar con alguien, y Dios lo hace con quien quiere porque Dios es soberano, y Dios usa a quien quiere porque Dios es soberano. Dios no le pide permiso a nadie. Dios es el Señor de la iglesia, del cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Dice que la palabra que nos guarda es senda destructora. El Salmo 17:4 dice que se hace sabio al sencillo. El Salmo 19:7 la palabra del Señor ilumina. El Salmo 119:130 lámparas a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Ay, hermano, no sé para dónde voy. No estoy seguro de lo que Dios quiere conmigo. Lea la palabra, porque ahí va a iluminar su camino y va a poder marchar por camino seguro. Porque dice la Biblia, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y por torpe que sea, no se extraviará. En Isaías. Porque el que confía en esta palabra, aunque no tenga mucha sabiduría, muchas gracias, si confía en ella, si se agarra de esta palabra, usted va a llegar al destino. La palabra de Dios limpia camino, y esta palabra limpiar viene de podar. Hay algunos que dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? El Señor está limpiando, está podando, está cortando. Está cortando. ¿Cuántos quieren que Dios lo pode? Nadie levanta la mano, parece. Pero Dios muchas veces nos poda. La palabra del Señor limpia el corazón.
Muchas veces los chilenos son bien morbosos para pensar. Y llevan 30 años y nunca cambian su pensamiento. Llevan 40 años en el Evangelio y nunca cambian su pensamiento. ¿Sabe por qué no lo cambia? Porque no está leyendo la Escritura. Porque la Escritura limpia el corazón del creyente. Algunos dirán, jóvenes o adultos dirán, es que yo vi pornografía y no puedo dejar de verla, o yo vi pornografía y esa imagen no se me da. Si usted lee la palabra del Señor tiene poder para limpiar su mente, limpiar su corazón, porque la palabra de Dios es el agua que limpia, es el agua que limpia el corazón, que limpia la mente. La palabra de Dios produce esperanza. En Romanos 15:4 dice que produce esperanza, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Parece que hay muchos versículos. Parece que estoy diciendo muchos versículos y los hermanos se están aburriendo, parece. Porque ese es otro problema, que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar versículos. ¿Sabe usted que hay iglesias que lo que dicen versículos son cabezones con letra? Pero Jesucristo mismo lo dijo, escrito está. Y Él es confrontado a los religiosos con la palabra. Usted tiene que estar lleno de la palabra del Señor. Dice, y meditará de día y de noche en ella. En lo puro, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre, en esto pensar. La palabra produce fe en Juan 20:31. La palabra produce obediencia en Deuteronomio 17:19-20. Esa es la palabra que menos nos gusta, obediencia a la Escritura. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando una palabra nos da algo, la acomodamos o como que le hacemos el bypass? Lo que más nos cuesta es obedecer la palabra. Un hermano le dice, hermana, la palabra dice que no hay que ser chismoso. Amén, sí, hermano. Y vuelve a chismear. La palabra le dice, controle su lengua. Y vuelve a soltarla. La palabra le dice, deje los deleites mundanos. Amén, hermano. Y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes. Porque hay una lucha con la vieja naturaleza, con el pecado original que es la desobediencia. Pero usted tiene que crucificar todos los días la carne con su yo, con su ego. ¿Usted sabe qué? Usted no es nadie. Usted tiene un valor porque la sangre de Cristo está sobre usted. Y por la sangre de Cristo usted es hijo de Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque a lo mejor alguno de ustedes se estará levantando, estará pensando, ¡ay, yo soy valioso! ¡Usted no es nadie! El que le da valor y fortaleza es Jesucristo el Señor. Al que levante la mano a alguien que tenga valor sin Jesucristo. Nadie tiene valor sin Jesucristo. Dice la Biblia que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no se puede parar aquí diciendo yo soy alguien, aquí vengo yo. No. Yo soy nadie delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que lo único que puedo aspirar, se nos predicó otra vez, a ser siervos inútiles. Ay, pero ¿cómo la Biblia dice que soy hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, pero por la gracia de Dios. ¿Cómo la Biblia dice que soy sacerdote y pueblo santo? Sí, soy sacerdote y pueblo santo, por la gracia de Dios. ¿Cómo la Biblia dice que soy un victorioso? Sí, es victorioso, pero por la gracia de Dios. ¿Cómo la Biblia dice que estoy libre de pecado? Sí, está libre de pecado, pero por la gracia de Dios. ¿Cómo la Biblia dice que yo soy más que vencedor? Sí, es vencedor, pero por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que no tenía motivo de que gloriarse. Me contaba un amigo que había en iglesia donde todos los que tenían título le decían, ¿dónde está el doctor? Sí, ahí está, ya aparece, venga para acá. ¿Dónde está el ingeniero? Venga para acá. Y a todos lo presentaba. Y ellos se inflaban, hermano. Vanidades, todo es vanidad. Se lo predicaba el día anterior, el hermano Pedro que predicó. Nosotros no nos vamos a llevar nada, hermano. Nada. Incluso un profeta cuando murió dejó a la pobre viuda endeudada. No se afane, iglesia. Como dice el pecado antiguo, manada pequeña, no te afanéis. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer y lo que has de vestir? ¿Acaso no tenemos un Dios que provee, iglesia? ¿Acaso no tenemos un Dios que alimenta? ¿Acaso no tenemos un Dios que es mejor que los padres terrenales? No se afane, usted no es nada sin la gracia de Dios. Apartado de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Así que toda nuestra vanagloria, toda nuestra poca humildad la tenemos que tirar por tierra y decir que Cristo crezca en mí, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, para que puedan ver la gente la imagen de Cristo en nosotros. Y es una lucha de cada día, pero tenemos que ceder, porque mayor es el galardón estando del lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que promueve crecimiento en 1 Pedro 2:2. ¿Por qué no ha crecido usted, hermano? A lo mejor no está leyendo la Escritura.
No crezco nunca, siento como que no crezco. Y la Biblia todavía tiene abierto en el Salmo 91 amarilla. No crezco nunca, nunca lee la palabra. Ayúdame, Señor, para que crezcamos. Y dice la Biblia que la palabra Señor se traduce, la Biblia se traduce como canon, que significa vara. Es como cuando uno coloca un árbol, le coloca una varita al lado para que no crezca chueco. A lo mejor va a haber algunos que van a tener que forzar para que lo enderecen, pero dispóngase, porque el Señor quiere corregirlo. La palabra del Señor dice que reaviva. Miren, lean este versículo. Salmo 119, versículo 50. Que alguien se pare, te ponga en pie, pero que lea fuerte, por favor, para que todos lo escuchen. Salmo 119, 50. Y después lo leen el versículo 93. Salmo 119, versículo 50 y después el 93. Que la tiene, que lea fuerte, sí, que todos escuchen. Salmo 119, 50. Se ponga en pie y léalo fuerte. No se pelee. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y el 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué es lo que hace la palabra? Vivifica. Estoy tan seco, lea la palabra, porque vivifica. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quiere vida? Reciba las palabras del Señor. La palabra del Señor santifica, revela la ley, los estatutos y los juicios de Dios. En Deuteronomio 4, del versículo 5 al 14. Y en Éxodo 24, 3 al 4. Estoy terminando, hermano. La palabra del Señor quebranta. Necesitamos ser quebrantados. Hermano, me gusta cómo define un pastor amigo de Santiago. Él dice, hay muchas iglesias que son diabéticos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque en su iglesia le dan puro dulce. Puro dulce. Diabéticos espirituales. Puro dulce, y nunca son quebrantados por la palabra del Señor. Nunca son confrontados en su pecado. Pero ¿sabe qué? Aquí va a haber gente que va a confrontar el pecado. Aquí va a haber gente que va a confrontar la maldad. Porque queremos irnos todos al cielo. Queremos todos llegar a la patria celestial. Por tanto tenemos que confrontar fuera de los diabéticos espiritual. Porque la palabra del Señor quebranta. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios exhorta. ¿Qué es lo que es exhortar? Significa llamar a un lado. Significa corregir. Hay personas que dicen, ay hermanito, usted lo predicó porque me dio en eso. Claro que lo vi, por eso le estoy diciendo. Hay que exhortar ese ministerio y la exhortación se ha perdido en la iglesia por cobardía, por temor, por pocamburía, porque no tienen los pantalones bien puestos. Pero en este tiempo se tiene que levantar un hombre o una mujer que tenga el pantalón y la falda bien puesta y predicar la palabra del Señor. Pantalones bien puestos, falda bien puesta. Alabado sea el nombre del Señor. Exhorta, pero el que profetiza abre los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la palabra de Dios es penetrante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y con este versículo termino, el que leí. Es viva. ¿Por qué es viva? Porque participa de la vida misma de Dios, que la inspira y sopla. No es solo viva, sino que es vital la palabra del Señor. ¿Por qué es eficaz? Porque también es eficiente como Dios mismo, porque son las palabras de Dios. Es eficaz porque son las mismas palabras de Dios. ¿Se ha fijado eso? Que son las mismas palabras de Dios. Y si esas palabras de Dios crearon el universo, ¿cuánto más será esa palabra en nuestras vidas? Porque son las mismas palabras de Dios. Cuando por la dureza del corazón no causa vida, no es eso la obra del Señor. La obra del Señor hace que la palabra no vuelva vacía. Es cortante. ¿Por qué es cortante? Más que toda espada de dos filos. Esta espada es la macaira. La traducción del griego es la macaira. Y esta alusión se hace lo mismo que un bisturí cuando va un cirujano y corta con un bisturí. Y esta macaira es una daga.
Es una espada cortita que es certera, que tiene filo por ambos lados. Y dice la Biblia que esta palabra es como una espada, como una daga, como una macaira que parte el alma. ¿Y qué es lo que el alma? En la estación de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. ¡Ay, me dolió la palabra! Es la palabra, es la espada de dos filos. Es la daga de dos filos. ¡Ay, que la palabra me llegó hasta el alma! Me duele. Que te duela porque Dios te va a dar en la cicatriz. Dios te va a sanar con esa palabra. ¡Ay, que la palabra me dolió mucho! No importa que te duela. Dios te la da contigo, está podando, está cortando, está haciendo una incisión espiritual. Gloria al Señor, porque aquí todos somos hijos de Dios, están escuchando toda la palabra del Señor. Desde cuando el escritor habla de esta espada, es que tiene dos filos y pone en relieve su poder incisivo para penetrar hasta lo más hondo del ser humano. ¿Usted se ha fijado que delante de la palabra del Señor usted es desnudo? Delante de la palabra del Señor, el alma, hermano, quiere realmente tener un jaque y dice, ¿y qué le dijo al hermano? Oh, lo está diciendo por mí el hermano. Es la macaira, hermano. Es la palabra de Dios, la daga, que está atacando sus pensamientos, porque dice que esta discierne las intenciones del corazón. Discierne, hermano, esa es la palabra. Lo más lindo es cuando a veces los hermanos en las iglesias se mueven de la silla, hermano. Porque ahí está la daga, la palabra. Dice que es cortante, más que espada de dos filos. Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios penetra de tal forma que llega hasta los más recodos y más oscuros laberintos de nuestro ser, dejándonos absolutamente al descubierto. Es muy probable que el autor sagrado tuviese en la mente las víctimas de los carneros. ¿Por qué? Porque destinadas al sacrificio, degolladas y colgadas del cuello y abiertas por el medio, de forma que el sacerdote podría observar si la víctima tenía algún defecto interior. Así quedamos con el bisturí de la palabra de Dios, expuesto ante la mirada de Dios y aún ante nuestra propia conciencia. Porque Dios nos acusa y nuestra conciencia nos acusa, quedamos puestos. Decimos siempre que el Señor todo lo ve. Y decimos hasta en un cántico, si me fuera a lo profundo de la mar, ahí está el Señor. Si me fuera a la montaña, ahí está el Señor. Si me fuera a las alturas, ahí está el Señor. ¿Y cómo Dios lo detecta? A través de su palabra. Le invito a que se ponga en pie y demos la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos quedamos en pie para orar por la palabra del Señor. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor, en esta noche, esperando que cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, hayan podido ser muy bendecidos por ella, Señor. Estamos en tiempos difíciles, Señor, en tiempos donde muchos predicadores están siendo seducidos por los aplausos, Señor. Oh, Señor, por agradar a los hombres, por hacer compromiso con los hombres. Pero, Señor, todavía hay profetas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Todavía hay predicadores de sana doctrina, de sana enseñanza. Todavía hay predicadores puritanos, Señor. Predicadores como los de antaño, Señor, que predicamos la palabra sin temor, Señor. Porque tenemos un contrato con usted, Señor. No tenemos un contrato con los hombres, tenemos un contrato con usted, Señor. Y eso también nos demanda a nosotros, Señor, a vivir la vida en santidad, ser consecuentes con lo que predicamos, Señor, y siempre lo decimos en este lugar, Señor. Ayúdanos a nosotros en nuestra bajeza, en nuestra condición, como dice el libro de Jeremías 31, como podridas llagas son nuestras obras, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser transformados por tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, a dejar que la daga, que la espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, porque ciertamente tu venida está a las puertas, Señor. Tu palabra dice que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, y en los días de Noé nadie creía que usted iba a venir, Señor, y iba a derramar un diluvio. Y así hoy en día hay mucha gente que se está olvidando de que usted viene por su iglesia, pero que hay una iglesia que se levanta como columna y baluarte de la verdad, predicando que tú eres real, predicando de santidad y de consagración, Padre. Te pido ahora tu bendición a tu pueblo, por los méritos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano. Como les comentaba, estoy terminando este librillo, hermano. Yo no lo hago por vanagloria, pero estoy terminando este librillo y cuando termine lo vamos a compartir, hermano, para que usted lo tenga y sepa lo que es el predicador y la palabra de Dios.
Dios le bendiga, hermano. A Dios sea toda la honra y la gloria. Y a mí, y lo digo de verdad, hermano, a mí siempre sea su misericordia. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano.